A ver, hay una imagen casi idílica del aprendizaje, ¿verdad? Alguien se sienta, abre un libro o un portátil, lee unas cuantas páginas y mágicamente esa información se queda guardada en el cerebro. Como si fuera un disco duro, ¿sí? Creas la carpeta, le das a guardar y listo. Exacto. Ojalá fuera así de fácil. Pero luego llega la realidad, ¿eh? Ya te digo. Alguien se enfrenta a un examen o a una reunión importantísima en el curro, intenta abrir esa supuesta carpeta mental y resulta que está completamente vacía o llena de fragmentos sueltos que no tienen ningún sentido. Claro, es que el cerebro no es un disco duro de ordenador. Esa es la gran ilusión del aprendizaje moderno. Se confunde constantemente consumir información con asimilar conocimiento de verdad. Y justo por eso estamos aquí. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy traemos una misión muy pero que muy clara. Hemos estado buceando en una pila de textos reveladores sobre métodos de estudio efectivos y neurociencia. Textos que, de hecho, desmontan un montón de mitos que tenemos interiorizados desde el colegio. Totalmente. Pero, ojo, que el objetivo de hoy no es dar una clase teórica para soltar el rollo, ¿eh? La misión es extraer estrategias prácticas destiladas para quienes buscan empezar a aplicar esto hoy mismo. Ahora mismo, sin esperas ni excusas. Eso es. Yo, la verdad, estoy muy entusiasmada con este tema. Me parece fascinante descubrir cómo funciona esta máquina que llevamos dentro del cráneo. Es que entender esa máquina es pura supervivencia hoy en día. Si nos fijamos en el contexto actual, la inteligencia humana operativa, la que de verdad sabe adaptarse, es el recurso más escaso y valioso que hay. Y lo paradójico es que todos tenemos acceso a él, pero casi nadie sabe exprimirlo. Ahí le has dado. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso. Porque antes de ver cómo empezar a estudiar bien hoy mismo, hay que entender por qué los métodos de siempre están abocados al fracaso. Los textos hablan de un contexto global brutal, con más de 7.000 millones de habitantes en el mundo. Un escenario de hipercompetencia total, ¿sí? Las generaciones actuales se enfrentan al mercado laboral más implacable de la historia. A esa superpoblación súmale la automatización y la inteligencia artificial. Madre mía, claro. El trabajo rutinario tiene los días contados. Exacto. Ya no hace falta tanta mano de obra tradicional. Y aquí hay una paradoja increíble que señalan las fuentes. Las empresas tecnológicas están desesperadas buscando profesionales cualificados. Y al mismo tiempo hay miles de diplomados universitarios en las listas del paro. Así es. Esa es la desconexión total entre tener un título y tener conocimiento real. El sistema educativo mundial premia un comportamiento súper destructivo. A ver, te refieres al típico empollar de toda la vida, ¿no? Eso mismo. Estudiar a lo bestia 2 días antes del examen solo para sacar nota. Ya. Imaginemos, para que la gente que nos escucha lo vea claro, que hay que hacer un viaje largo. Tienes una maleta enana. La noche antes empiezas a meter ropa a la fuerza. Pantalones, abrigos. Te tienes que sentar encima de la maleta para cerrar la cremallera. Ujú. Una imagen muy gráfica. Aparentemente, misión cumplida. Pero llegas al aeropuerto al día siguiente, intentas abrir un poquito la cremallera para sacar un triste papel y Y la maleta estalla y sale todo volando por los aires. ¡boom! Exacto. Después, el cerebro hace limpieza y no queda absolutamente nada. Nada de nada. O sea, el estudiante aprueba, las estadísticas del colegio quedan de maravilla, pero en el fondo es un fraude. El alumno engaña y, lo peor, es engañado. Entonces, claro, si las buenas notas ya no son garantía de nada en el mundo real, ¿cómo redefinimos el éxito? Porque coleccionar sobresalientes no sirve si luego ante un problema en la oficina la mente se queda en blanco. El material original tiene una filosofía buenísima para esto. Dice algo así como que si estás perdiendo el juego, no tienes que cambiar a los jugadores, tienes que cambiar las reglas del juego. Qué buena frase. ¿Verdad? El éxito ya no es pasar de curso. Es transformar la estructura física de tu cerebro para que el conocimiento se grabe eternamente. Vale, y como las reglas antiguas no funcionan, tenemos que entender nuestro potencial. Las fuentes usan la expresión de que el gigante ha despertado. Y claro, al leer esto, confieso que pensé en el típico mito de que solo usamos el 10% de la capacidad cerebral. Ay, el famoso mito del porcentaje. Sí, Digo yo que eso está más que descartado, ¿no? descartadísimo. El cerebro está activo casi al 100% del tiempo. Cuando hablan del gigante dormido, se refieren a la neuroplasticidad, a la capacidad de crear nuevas conexiones sinápticas a cualquier edad. O sea que la inteligencia no viene de serie en el ADN y ya está. Para nada. Es un potencial infinito.
Es un músculo que hay que estimular. Pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para cualquiera que quiera empezar hoy. Porque si es un músculo tan plástico, lanzo un reto. ¿Por qué tanta gente está convencidísima de que no vale para ciertas cosas? Lo típico de las matemáticas se me dan fatal o los idiomas no son lo mío. Lo fascinante de este punto es que el muro casi nunca es biológico o neurológico. Es una mezcla letal de creencias limitantes y, sobre todo, falta de disciplina. La única limitación insalvable es decidir de antemano que no puedes aprenderlo. Ya, pero ojo con esto, que los textos proponen algo que me chocó bastante. Dicen que para desarrollar la inteligencia hay que someter y derrotar a la mente. Así de rotundo. Tratar a la mente casi como si fuera una esclava. Suena durísimo, lo sé. Es que hoy en día, con lo mucho que se habla de autocuidado y de ser amables con nosotros mismos, ostras, ¿de verdad hay que ir a latigazos con la mente? A ver, hay que entenderlo desde la biología evolutiva. El cerebro consume una barbaridad de energía. Su instinto más básico es ahorrar batería, por así decirlo. Tiende siempre a la comodidad. A evitar el esfuerzo mental. Exacto, a evitar la fricción. Esa vocecita que te dice hace frío, quédate en la cama. O este texto es un tostón, vamos a mirar el móvil. No es tu intuición cuidándote. Es pereza evolutiva pura y dura. Ah, vale, vale. Por eso hay que dominarla. Quien quiera empezar a optimizar su aprendizaje hoy mismo, tiene que asumir que no es su mente, sino la consciencia que la dirige. Si la mente se va por las ramas leyendo, la obligas a volver, sin contemplaciones. Entendido. O sea, no es castigarse, es coger las riendas frente a esa inercia biológica que nos hace ser unos vagos. Tal cual. Vale, pues sabiendo que tenemos este músculo plástico que requiere mano dura, llegamos al núcleo de la estrategia, la regla de oro para materializar todo esto en el día a día. Y se resume en una frase lapidaria de los textos. Aula dada, aula estudiada hoy. Hoy, esa es la palabra mágica. O si lo llevamos al terreno laboral, información recibida hoy, información procesada hoy. Ese hoy es la frontera entre aprender algo o tirar tu tiempo a la basura. Vamos a separar esto bien, porque se hace una distinción radical entre lo que ocurre en una clase o viendo una charla de Internet y lo que ocurre después a solas. Porque según leo, durante una clase en realidad no se aprende nada. Nada de nada. En clase solo se entiende. ¡Qué fuerte! Cuando escuchas a alguien explicar algo, estás usando la inteligencia de esa persona, su estructura, su esfuerzo, para comprender el concepto. Pero comprender el mapa no significa que hayas caminado por el terreno. Ya. El verdadero aprendizaje es un acto solitario que ocurre en casa, enfrentándose a la información para crear tus propias conexiones. Es que esto le cambia los esquemas a muchísima gente. Pensemos en alguien que hace un curso online, se traga 5 horas de vídeos del tirón, asiente y cierra el portátil sintiéndose un genio. Se siente productivo, claro. Pero ver un vídeo no es aprender, es solo la exposición inicial. El trabajo real no ha ni empezado. Y aquí es donde entra la neurociencia para explicar por qué tiene que ser hoy y no el sábado por la mañana. Todo depende del sueño. Durante el día la información entra en el hipocampo, que es como un pendrive pequeñito. Una memoria temporal. Eso es. Y cada noche, mientras dormimos profundamente, el cerebro hace una limpieza de mantenimiento. Una especie de camión de la basura neuronal, ¿no? Exactamente. Para proteger nuestra cordura y no saturarnos, el cerebro evalúa ese pendrive y elimina todo lo que considera inútil, sin piedad. Si no has repasado de forma activa lo de ese día, el cerebro asume que es basura, igual que el color del coche que viste marcado en la calle, y lo borra. ¡Ostras! En cambio, si estudias ese mismo día, mandas una señal química clarísima. Oye, esto es vital. Entonces por la noche lo pasa al disco duro permanente, al neocórtex. Vamos, que quien se va a la cama sin procesar lo aprendido ese día, literalmente deja que su cerebro tira a la basura todo su esfuerzo. ¡Qué frustrante! Y ojo, que los textos son súper estrictos con el cómo se hace ese repaso por la tarde. No vale con leer por encima ni con hacer un esquema en el ordenador. Es verdad, papel y lápiz. Siempre. ¿Por qué tienen esa guerra declarada a los teclados? Bueno, no es que odien la tecnología, es mecánica cognitiva. Escribir a mano, hacer flechas, garabatear, es un proceso motor súper complejo y muy lento comparado con teclear. Ya, a mano no te da tiempo a copiarlo todo. Ese es el truco. Como no puedes transcribir literalmente lo que dice el libro o el profesor, tu cerebro se ve obligado a procesar el concepto, sintetizarlo y traducirlo a través de tu mano. Claro, te obliga a pensar. Eso ancla la información de una forma que la lectura pasiva jamás conseguiría. Vale, entonces la fórmula para quien busque empezar hoy está cristalina. Entender de día,
escribir y sintetizar a mano por la tarde y consolidar durmiendo por la noche. Un plan impecable. Impecable sobre el papel, sí. Pero seamos sinceros, el mayor enemigo de alguien que decide sentarse ahora mismo a estudiar tiene nombre propio: la procrastinación. El gran monstruo. Sabemos lo que hay que hacer, pero te sientas en el escritorio y, de repente, ordenar los bolígrafos o limpiar la pantalla del ordenador parece cuestión de vida o muerte. ¿Cómo rompemos esa barrera invisible? Lo primero es tener una dirección. Las fuentes recomiendan apoyarse en principios de productividad súper básicos, como definir metas claras por escrito, tener planes diarios. Porque si no sabes a dónde vas, el sofá te gana la partida siempre. Lógico. La disciplina sin un destino no se sostiene. Pero a ver, incluso con la lista de metas más bonita del mundo pegada en la pared, el momento justo de empezar a estudiar duele. Y para ese microsegundo, el material da una táctica que me ha parecido oro puro: el truco de los 15 minutos. Un hackeo mental en toda regla. ¿Es que lo es? Consiste en comprometerse a trabajar en esa tarea que tanto asco te da durante 15 minutos. Y ya está. Un cuarto de hora y lo dejas si quieres. Parece ridículo, pero funciona maravillosamente. Es como estar al borde de una piscina de agua helada, ¿verdad? El cerebro entra en pánico, te grita: ni se te ocurra saltar, que nos da un parraque. Y el truco de los 15 minutos es decirle: tranquilo, no vamos a nadar, solo vamos a sentarnos en el borde y meter la punta del pie. Exacto. Engañas al cerebro, baja sus defensas. Metes el pie, ves que no te mueres, te aclimatas y de repente tirarte de cabeza es muchísimo más fácil. Has roto la rutina de rechazo inicial. Si conectamos esto con el panorama general de cómo se forman los hábitos, tiene todo el sentido científico. Al principio, cuando aprendemos algo, estamos en el estadio de la incompetencia inconsciente. No sabemos y nos genera rechazo frontal. Claro, porque somos torpes y no nos gusta sentirnos así. Al forzar el arranque con esos 15 minutos, pasas a la acción, repites el empujoncito diario y acabas llegando a la competencia inconsciente, donde sentarte a estudiar sin distracciones se vuelve un acto reflejo, como atarte los cordones. Si intentas meter el pie en la piscina de agua fría, pero tienes el móvil vibrando con notificaciones de redes sociales al lado, Batalla perdida. Hay que eliminar los juegos, el móvil, todo lo visual que sea tentador. Y esto enlaza con algo muy profundo sobre la inteligencia emocional que mencionan los apuntes. Muchas veces esa resistencia mental a sentarnos o la rabieta que pillamos cuando un texto no se entiende a la primera son hábitos emocionales que arrastramos desde que éramos niños. como que no sabemos frustrarnos, ¿no? Exactamente. Las emociones nos avisan de cosas, pero si ante el primer obstáculo académico tu reacción interna es huir, jamás vas a dominar tu mente. Hay que desaprender esa inmadurez emocional y aprender a tolerar la incomodidad de aprender. Completamente de acuerdo. Vale, pero pongamos que la persona lo consigue. Empieza hoy, aplica los 15 minutos, toma notas a mano. ¿Cómo sostiene este ritmo? Para que no se venga abajo a la semana, el cerebro necesitará algún tipo de mantenimiento, digo yo. Procesar unos apuntes hipercomplejos mientras miramos correos y escuchamos un podcast de fondo. Y lo único que haces es freír los circuitos neuronales. Y hay un hábito específico de mantenimiento que me ha llamado mucho la atención: leer libros 15 minutos al día. Pero libros de verdad, nada de hilos de redes sociales. Literatura de calidad. Es un antídoto bestial contra la fragmentación de la atención. Expande tu vocabulario, reconstruye tu capacidad de concentración sostenida y mejora el pensamiento crítico. Ir a mano 2 listas, una con necesidades reales y urgentes y otra con metas ambiciosas a largo plazo, cosas que quieras conseguir. Sí, esta parte es muy interesante. A ver, aquí yo tengo que hacer un poco de abogada del diablo, ¿eh? Porque cuando leí lo de escribir en un papel todos los días que quiero una casa en la playa o el curro de mis sueños, ¿Te sonó a pseudociencia? me sonó totalmente a gurú de manifestación o a la ley de la atracción. En plan, lo escribo y el universo me lo concede. ¿Cómo encaja esto con el rigor de la neuroplasticidad del que hablábamos? Es súper lícito que salten esas alarmas. Hay que dejarlo clarísimo. Esto no tiene absolutamente nada de mágico. No es escribir «quiero aprobar el examen» y sentarte en el sofá a esperar el milagro. Vale, menos mal. Esto se basa en pura psicología cognitiva, en el sistema reticular activador ascendente que actúa como un filtro de atención en el cerebro. Muchísima gente fracasa estudiando porque tienen una autoimagen lamentable de sí mismos. Se sienten unos incompetentes. ¿El famoso síndrome del impostor? Eso es.
Pues escribir esas metas a diario funciona como un GPS cognitivo. Le dice al cerebro hacia dónde vamos. Ayuda a construirte una identidad de competencia. Si tu cerebro asimila cada mañana cuál es tu gran objetivo, por la tarde es infinitamente más fácil tolerar el fastidio de sentarte a sintetizar apuntes a mano. Vale, visto así tiene todo el sentido. No es magia, es poner una dirección fija al foco atencional para aplacar el miedo al fracaso. Totalmente. Lo más bonito de esto es que es súper accesible. O sea, cualquier persona que nos esté escuchando puede coger un folio en blanco ahora mismo y configurar su GPS cognitivo. 0 euros de inversión, no hace falta pagar ningún seminario carísimo. Ninguno. Pero ojo, que la pieza final del puzzle, el principio inamovible para que esto ruede, es la persistencia, la autodisciplina. Todo esto de escribir a mano, estudiar hoy mismo los 15 minutos, se cae a pedazos si abandonas al primer bache. La persistencia es el pegamento de todo. Qué viaje más alucinante por los entresijos que nuestra mente hemos hecho. Vamos a hacer una pequeña síntesis para quien esté preparado para arrancar, literalmente, hoy. Venga. Primero, el cambio de chip. Hay que dejar de estudiar para vomitar en un examen y empezar a construir redes neuronales definitivas. Y la regla de oro. Clase recibida, clase estudiada hoy. Ese mismo día, pasando la información por el filtro de tu propia síntesis, usando papel y boli, huyendo de pantallas. Y para ganarle el pulso a la pereza, metemos la puntita del pie en la piscina con el truco de los 15 minutos, acompañado de ese GPS mental de las declaraciones diarias. Es vital entender que esto no son consejitos para sacar mejores notas en el instituto. Son herramientas de supervivencia para destacar en un mercado hiperautomatizado. Aprender cosas complejas y saber aplicarlas es nuestra única ventaja real frente a las máquinas. La diferencia real entre tener un papel colgado en la pared y ser el profesional que las empresas se pelean por contratar. Y para cerrar este análisis a fondo, hay una imagen que me parece potentísima y que invita a actuar de inmediato. Hemos estado hablando de ese implacable camión de la basura neuronal que cada noche vacía nuestra memoria temporal para proteger nuestra salud mental. Pues sabiendo eso, ¿qué ideas brillantes, qué soluciones, qué aprendizajes supervaliosos vamos a dejar que se pierdan para siempre esta misma noche, simplemente por no dedicarle 5 minutillos a escribirlos en un papel antes de irnos a dormir? Ahí lo dejo. Una buena reflexión para empezar hoy mismo.